Muy buenos días, hermanos, amigos que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube. Que Dios les bendiga abundante y ricamente a cada uno de ustedes en sus hogares. Estamos viviendo una nueva normalidad donde impera el uso de mascarillas, guantes, gafas, gel antibacterial. Vivimos en un mundo en cuarentena, con muchas medidas, diversas formas de distanciamiento social, que algunos países tienen toques de queda, que estado de emergencia. La verdad es que estamos aprendiendo a vivir de una forma diferente. Y hay un peligro latente que nos puede dar esta nueva forma de vida, aparte del contagio por el tema de la pandemia, es que ya el mundo se estaba acostumbrando a estar aislado. Y mucho han ayudado a esto las redes sociales, aplicaciones, que WhatsApp, que Zoom, que videojuegos, que muchas cosas donde se nos invita a no tener que hacer vida social e interactuar con las demás personas. Pero lo más importante, que también podemos caer en la trampa de aislarnos tanto que llegamos a distanciarnos de nuestro Dios y Creador. Es por esto que compartir es muy importante. Y esto no es un asunto nuevo. Por allá por el año 586 a.C., los ejércitos de Babilonia invadieron el reino de Judá. Destruyeron a tal modo la ciudad de Jerusalén que prácticamente no quedó nada. Y los judíos fueron llevados en cautiverio a distintos países, pueblos, especialmente a Babilonia. 50 años luego de esta situación, luego de esta invasión a Judá, el rey persa Ciro, mediante un decreto, ordenó que los judíos podían regresar a su tierra. Y esto fue una gran noticia para el pueblo de Israel. Fue una gran noticia porque mientras ellos estaban en el exilio, mientras ellos estaban en cautiverio, mientras ellos estaban fuera de su nación, tenían muchas limitantes. Ellos tenían que orar en tiempos específicos, tenían que dirigir sus oraciones hacia Jerusalén y eso se lo permitían apenas. Pero con este decreto, el pueblo realmente pudo volver a Jerusalén. Y esto lo hicieron durante 3 viajes. Y desde que ellos llegaron en el primer viaje, con el propósito de edificar el templo, aquel templo glorioso que alguna vez fue utilizado para adorar el nombre santo de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó? Ellos llegaron y al cabo de más o menos un año, ellos detuvieron la reconstrucción del templo. Se olvidaron de Dios. Entró en un ambiente, este pueblo, de individualismo tan grande en sus vidas que Dios ya no pertenecía a sus costumbres. Se olvidaron del templo. Se enfocaron en sus casas. Todo esto durante 15 años de maldición por haber olvidado a Dios. 15 años pasaron antes de que ellos volviesen a trabajar en la edificación del templo, que luego se tardó unos 5 años más para poder ser terminado. Y yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, que busquen y lean en el libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento, capítulo 1, y los versos del 4 al 7, lo siguiente. Dice el profeta el siguiente mensaje de Dios, hablando al pueblo. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre nuestros caminos. Mientras el pueblo estuvo cautivo, el pueblo oraba, clamaba, buscaba, anhelaba estar en el templo y trabajar para Dios. Pero cuando volvieron, se enfocaron en sus cosas, en sus vidas, en sus casas, en sus tierras, en sus tareas, en ellos mismos, y abandonaron la obra de Dios. Es por esto que Dios llama la atención del pueblo diciendo: ustedes trabajan demasiado y no logran nada porque se han olvidado de mí. Han abandonado mi templo. Y eso es un peligro que nos puede pasar a nosotros hoy en día. Ya de cierta manera estamos volviendo a la normalidad. Hemos visto cómo se van levantando restricciones y cómo vamos trabajando. Muchos han entrado a sus puestos de trabajo, las empresas se están abriendo, el toque de queda se va ampliando, probablemente en los próximos días ya lo eliminan. Entonces, hemos tenido, al igual que tuvo el pueblo de Israel, mucho tiempo para meditar, para reflexionar. Muchos estamos clamando todos los días a Dios para que nos libre de esta pandemia, para que nos preserve el trabajo, para que nos dé sustento, para que libre de enfermedad a nuestros seres queridos. Pero ahora vamos a la normalidad otra vez. Y tenemos alternativas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir enfocados en Dios como en estos últimos días que hemos visto cómo las personas se están uniendo para orar juntos, para invocar el nombre de Dios juntos? ¿O vamos a hacer como hizo en aquellos años el pueblo de Judá, que oraban y llegaron y empezaron a trabajar cuando ya podían estar en sus vidas normales, en su pueblo, en su tierra, en sus casas, hasta que se olvidaron inmediatamente de Dios cuando todo estaba igual que antes? Es ahora más que nunca cuando nosotros debemos actuar como verdaderos hijos de Dios. Y este es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. He titulado al mensaje de hoy: Nacidos de nuevo, enfrentando tiempos difíciles. Y el pasaje base que vamos a utilizar para presentar este mensaje es el Evangelio de Juan, capítulo 3, y los versos del 1 al 10, donde se narra la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Y hay dos cosas importantes que yo quiero decir. Hay dos tipos de grupos de personas a las que quiero de manera especial y principalmente dar este mensaje de parte de Dios. Lo primero es que para nosotros poder enfrentar de manera exitosa, eficaz, efectiva las dificultades, debemos ser nacidos de nuevo. Debemos nacer de nuevo en la familia de Dios. Entonces, tú no podrás nunca enfrentar de manera exitosa las dificultades de tu vida si tú no has nacido de nuevo. Ese es el primer grupo de personas, los que no han nacido de nuevo. Pero hay un segundo grupo a los que también queremos enviar este mensaje de parte de Dios. Y es que no podrás enfrentar de manera exitosa las dificultades en tu vida si aún siendo un nacido de nuevo no te comportas como tal. Si tú estás en el primer grupo, entonces debes nacer de nuevo, y vamos a explicarte cómo es esto en esta mañana. Si por el contrario estás en el segundo grupo, entonces pon mucha atención, porque
queremos que tú hagas uso de las herramientas que Dios le ha dado a todos los que hemos nacido de nuevo en su familia y le podemos llamar Padre. Voy a comentarte brevemente esta historia, este cuento, muy famoso, muy conocido, pero que creo que es justo ejemplo para lo que estamos hablando. Y es el ejemplo de los dos nidos. Resulta que en una montaña se encontraban dos nidos. En el nido superior, el que estaba más alto en la montaña, habían huevos de águila. Más abajo, mucho más abajo, en otro nido, se encontraban unos cuantos huevos de gallina. Sucede que por el viento y diferentes situaciones, circunstancias, uno de los huevos del nido de las águilas se rodó y fue cayendo lentamente y se metió en el nido de las gallinas. Pues al cabo de unos cuantos días, las aves les daban calor a sus huevos hasta que nacieron los aguiluchos y nacieron los pollos, los pollitos. La novedad, lo raro, era que junto a los polluelos había un aguilucho. Se notaba la diferencia en tamaño y en todos los aspectos de estas criaturas. Pero la gallina, como buena madre, le dio de comer al aguilucho junto a sus pollos y este aguilucho se fue desarrollando y creciendo junto a los demás pollitos. Y él veía que era diferente, pero se acostumbró a la vida de pollo. De tal manera que él veía en el cielo a esas majestuosas águilas desplegar sus alas y volando alto, y las admiraba y decía, wow, si yo pudiera hacer esto. Bueno, pasaron los meses, pasó el tiempo, el aguilucho fue creciendo, aprendió a cacarear, nunca voló hasta el día de su muerte. Y fue enterrado, fue muerto como un pollo, como una gallina más, siendo un águila. Y esto es lo que le está pasando a muchos creyentes que han nacido de nuevo, que están en ese grupo segundo que mencioné, que siendo cristianos se están comportando semejante a las personas que no tienen a Dios en su corazón y están viviendo una vida de gallina. No están usando las habilidades que Dios les ha dado. Mi mensaje para ti en esta mañana es que abras tus alas. Si tú eres uno de esos creyentes que ha nacido de nuevo y que estás lejos, te has distanciado de Dios, conviértete en un águila. Tú eres hijo del rey y tú tienes toda la capacidad para volar alto y dar muchos, muchos, muchos frutos. Y el libro que para mí en la Biblia explica muy claramente la dinámica del nuevo nacimiento y cómo deben comportarse los nacidos de nuevo es el libro de Juan, el evangelista, el evangelio de Juan. El mensaje principal del evangelio de Juan es que si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Fe solamente en Cristo es igual a vida eterna. Solo debes confiar en Cristo y eres salvo. Ese es el mensaje del evangelio de Juan. Tan sencillo como eso. Y Juan escribe para que los creyentes confiemos más en Cristo. Cada detalle del evangelio, cada señal que Jesús hizo, cada milagro que aparece ahí, son 7. Está colocado para que tú y yo creamos más, confiemos más en Jesús y que podamos utilizar las habilidades, los dones que Dios nos ha dado en el momento en que hemos iniciado a formar parte de su familia por medio del nuevo nacimiento. Miren, Juan explica que Jesús es Dios
hecho hombre con el poder de darnos gratuitamente la vida eterna por medio de un nuevo nacimiento. Aún en estos momentos tan difíciles, hay ventajas que tiene las personas que han nacido de nuevo para enfrentar con éxito cualquier dificultad. Vamos a orar. Buen Dios y amado Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo tu grandeza, tu amor, tu poder, tus propósitos para con nosotros son buenos y maravillosos. Padre, te pedimos nos perdones por las cosas que hacemos, decimos que no están bien delante de ti. Pero ahora vamos a tu palabra, vamos a leer tu palabra. Y es Dios nuestro deseo, nuestra oración, que tú nos libres de mal interpretaciones. Que seas tú quien hables, Padre, y que nos des el mensaje que necesitamos escuchar en esta mañana. Padre, que tú trabajes con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, para que podamos ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesús. En su santo nombre oramos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Miren, este es uno de los diálogos más famosos de toda la Biblia. En esos 10 versículos hay un contenido inmenso de bendiciones para el ser humano. Para tal vez tú que estás ahí y no has nacido de nuevo porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Tal vez tú crees que tienes mucho conocimiento y pasas por alto la sencillez del mensaje de Cristo. Vamos a ir por parte para poder sacar el provecho de este texto y podamos sacar los principios que esperamos trabajen con nuestros corazones y con nuestras vidas. Los versículos 1 y 2 nos dan una especie de currículum de Nicodemo. Podemos notar en estos versículos 1 y 2 que Nicodemo era un religioso. El texto dice que él era un fariseo, un principal de entre los judíos. Esto quiere decir que Nicodemo era una persona que probablemente y muy seguramente quería cumplir la ley de Dios al 100%,
para poder ver el reino de Dios. Si notaron la lectura que tuvimos hace unos segundos, él estaba preocupado por poder entrar en el reino de Dios. Hay muchas religiones que se basan en las leyes y en el cumplimiento de las leyes para poder decirle a sus fieles que es la manera de tener vida eterna. Pero Jesús le dice a Nicodemo en este diálogo que la religión no da vida eterna. Nicodemo era un gran religioso y lo vemos ahí en su palabra, pero tenía dudas, no sabía cómo nacer de nuevo. Entonces la religión no es el camino al nuevo nacimiento. Nicodemo era político también, él era miembro del Sanedrín. Ser miembro del Sanedrín es equivalente a pertenecer a la Suprema Corte de Justicia. Él tenía un alto nivel jerárquico en la política y en el manejo del pueblo. Pero eso tampoco es requisito para poder tener vida eterna, para poder nacer de nuevo. No es ni por religión, ni por política que nacemos de nuevo, tampoco por la sociedad. Él era un líder de la sociedad, principal entre los judíos, un maestro de Israel, una persona respetada y de alta reputación. Aún así, él hace la pregunta, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Solo Cristo tiene respuesta a esta pregunta. Y es lo que pretendemos explicar en esta mañana a través de este mensaje. Dicho todo esto, yo quiero invitarte a que leamos nuevamente el versículo 3, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Responde Jesús y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta mañana vamos a ver 3 ventajas de este nuevo nacimiento. Y la primera de estas ventajas es que nacer de nuevo me da vida eterna. Nacer de nuevo me da vida eterna, me da salvación. Más adelante en el capítulo 3, Jesús responde más explícitamente la pregunta. Y ya leímos lo que le dice a Nicodemo en el verso 3. Pero en el verso 16, el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres nacer de nuevo? Solo tienes que creer en Cristo. Dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 12. Mas a todos los que le recibieron, hay una coma ahí, a los que creen en su nombre, esta es una coma explicativa. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Los que creen en su nombre. A estos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el nuevo nacimiento, naciendo en la familia de Dios. Y hay ventajas para todo aquel que ha nacido en la familia de Dios. Y la primera de estas ventajas es que me da vida eterna. El nombre de Nicodemo significa vencedor del pueblo. ¿Cuántos méritos tenía este señor? Muy respetado entre las personas que estaban a su alrededor, en la sociedad. Pero aún así podemos notar en los versículos 1 y 2 que él se acercó a Jesús de noche, como quien tiene miedo de que lo vean. Él no quería que vieran que él estaba conversando con Jesús. Él era una persona respetada
pero en el mismo tiempo él tenía miedo. Tenía miedo por lo que van a decir las personas que lo estaban viendo. Pero luego de que Nicodemo tuvo esta conversación con Jesús, nos damos cuenta, capítulo 7, por ahí por los versos 50 y 51 del Evangelio de Juan, que Nicodemo echó fuera todo miedo. Porque cuando él estuvo convencido que él era un nacido de nuevo, él incluso defendió el ministerio de Cristo en estos versículos que mencioné. Lo pueden buscar como referencia más adelante. En este versículo 3, ver el reino de Dios es equivalente a tener vida eterna. Literalmente significa nacer de lo alto. Y esto tiene que ver con la obra que hace el Espíritu Santo al momento de regenerar el corazón de un pecador. Tener vida eterna por haber nacido de nuevo, creyendo en Cristo Jesús, es una gran bendición y una gran ventaja que solo tienen los que han nacido de nuevo. Y esto es más que suficiente para nosotros confiar en Dios en medio de las dificultades. Esto es más que suficiente para nosotros echar fuera el temor en medio de la situación de cuarentena, de pandemia, de distanciamiento, de escasez, de enfermedad, de dificultad. Usted sabiendo que por nacer de nuevo mediante la fe en Cristo, y esto es un regalo que Dios le está haciendo, usted tiene vida eterna. Y vamos a ir viendo que estas tres ventajas se conectan unas con otras. Porque de inmediato pasamos a la segunda ventaja que nos da este nuevo nacimiento. En segundo lugar, nacer de nuevo me sensibiliza. Versículos 4 al 6. Y leemos de nuevo para poder entender bien la idea del texto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La idea aquí, y quiero que tengan esto bien claro, es que gracias a este nuevo nacimiento, tú y yo podemos ser sensibles al liderazgo de justicia y de amor de Dios. Antes de este nuevo nacimiento, nosotros estábamos muertos, muertos espirituales. No éramos sensibles a las necesidades espirituales porque estábamos muertos, valga la redundancia. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2 y versículo 13: y a vosotros estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Los muertos no ven, los muertos no oyen, los muertos no sienten. Por más que usted vaya a un cementerio y hable con una tumba, no va a obtener respuesta. Y aquí se está cumpliendo la profecía que habló el profeta Ezequiel, capítulo 36, cuando dice la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto se cumple con ese nuevo nacimiento. Por usted poner su confianza en la obra salvadora de Cristo Jesús, usted ha nacido de nuevo espiritualmente. Antes estaba muerto,
ahora estás vivo. Y hay consejos que podemos tratar para desarrollar esa sensibilidad espiritual. El primero que le puedo dar y que me viene a la mente es: lea la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, involúcrese con lo que Dios tiene que decirle, porque es la manera en la que usted se va a alimentar su espíritu para hacerse más y más y más y cada vez más sensible a las necesidades espirituales. Y esto es una ventaja grandiosa, maravillosa en medio de las dificultades. Porque es ahí donde Dios utiliza sus hijos como instrumento de bendición a los que no tienen esperanza. Si perteneces a ese segundo grupo que hablamos al principio, de esos hermanos nacidos de nuevo que están distanciados de Dios, déjame decirte que debes involucrarte con Dios, con su palabra, porque Él te ha dado vida, vida en abundancia, vida eterna. No la desperdicies. Otros te necesitan para que tú le prediques del amor de Cristo, para que tú lleves esperanza a sus hogares, para que tú lleves luz en medio de la oscuridad, para que tú seas sal en medio de este mundo desabrido. Hay una tercera ventaja de este nuevo nacimiento, y es que cuando yo nazco de nuevo en la familia de Dios, Dios me guía a través de su Espíritu Santo. Dicen los versículos 7 y 8: no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Antes de que Nicodemo recibiese esta enseñanza, él estaba acostumbrado a pensar que la salvación se obtiene por medio de resultados, por medio del obrar, por medio del hacer, por medio de guardar la ley, al igual que muchos de nosotros hoy en día, que pensamos que Dios nos va a recompensar con el regalo de la vida eterna porque hacemos buenas obras, y eso no es así. No hay nada que tú ni yo podamos hacer para merecer la vida eterna. Cristo sí lo hizo. Es por eso que debes confiar en Él. Y es por eso que confiando en Él, dice Jesús, su Espíritu Santo, que al igual que el viento es libre, te va a guiar. Y podrás sentir en algunos momentos que no estás cómodo por donde Dios te está guiando. Es ahí donde el evangelista Juan nos invita a confiar más y más y más. Depende de Dios. Apégate a Dios. No importen las circunstancias que te encuentres, ni la enfermedad que hayas recibido, ni las noticias que te hayan dado, ni las pérdidas que hayas tenido. Aférrate a Dios. Él te va a guiar porque has nacido de nuevo, porque tienes a Cristo en tu corazón. Y es por eso que puedo asegurarte que tienes vida eterna, porque Jesús lo dice. Y Jesús no miente. Hace mucho énfasis Jesús con Nicodemo en medio de toda la conversación, diciéndole lo importante de este nuevo nacimiento, explicando que este nuevo nacimiento no es obra humana, sino obra de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él te está diciendo que te ha dado vida nueva, abundante y eterna. Es por eso que Jesús usa esta ilustración, explicándonos que tú puedes tener libertad por medio de dejarte guiar del Espíritu Santo. Y quiero aquí ya tener un pequeño resumen de lo que hemos visto y hacer una breve conclusión, porque la palabra de Dios
en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10, para mí es preciosa, maravillosa, muy útil para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, tú que has nacido de nuevo, que has conocido del regalo de Dios y te estás distanciando, te sientes lejos, yo te invito a que tú uses este tiempo para meditar, para reflexionar, para invocar y clamar el nombre de Dios, porque hay ventajas que tú tienes sobre los demás por medio de ser un nacido de nuevo. Tú eres salvo, tienes vida eterna. Y eso fue un regalo que Dios te hizo. No lo desperdicies. No hay tiempo para desperdiciar este regalo. No te puedes dar el lujo de quedarte sentado sabiendo que tienes un llamado de Dios. Y tú que estás ahí, que has nacido de nuevo y te estás distanciando, Dios te ha dado la capacidad de ser sensible, pero debes desarrollar esa capacidad. Y esta es otra ventaja que tú tienes sobre las personas que no conocen a Cristo. Tú puedes ver las necesidades espirituales que tienen nosotros. Tú tienes el mensaje del Evangelio que da vida al más necesitado. Tú has sido sensibilizado por Dios. En el mismo tiempo, tienes la mayor ventaja luego de estas dos que he mencionado, que es la guía del Espíritu Santo. Tú puedes caminar confiado, tranquilo y seguro, dejándote llevar de Dios. Y esta es la única forma de lograr hacer esto. Confiando más y más en Jesús, apegándote a Él y nunca distanciándote. Pero ahora quiero referirme a aquellas personas que han escuchado esto que hemos dicho, que hemos hablado, que hemos leído y que no han nacido de nuevo. Yo no sé a qué religión perteneces o si perteneces a una religión. No me importa la verdad. Vimos que al igual que Nicodemo, que tenía una religión, eso no fue lo que le importó a Jesús. La religión no salva, la relación con Cristo sí. No importa lo que te digan por ahí, no importa lo que los teólogos digan, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es que si tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna y eres un nacido de nuevo. Y Cristo murió por todo el mundo, lo dice el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no importa lo malo que tú seas, que no importa lo lejos que estés de Dios, que no importa tu pasado, Dios mandó a su Hijo a morir por todos y cada uno de los seres humanos que ha pisado, pisa y pisará este mundo. Todo el mundo tiene la misma oportunidad de poner su fe en Cristo Jesús. Es tu cuota, es tu responsabilidad decirle que sí a Cristo y tener ese regalo. Sé que estás acostumbrado a ganarte las cosas. Sé que se ve muy bonito un mensaje donde te dicen, ven que esto es gratis. Pero en este caso te lo está diciendo Dios, que se hizo hombre, que pagó un precio muy alto, su vida, para poder regalarte este nuevo nacimiento. Entonces a ti que estás ahí en tu casa, que tal vez te sientes sin esperanza, que has pasado noches, principalmente en estos últimos días, que no duermes bien, que las preocupaciones te están agobiando, que la incertidumbre te está arropando. Cristo te está dando la oportunidad de nacer de nuevo. Te está diciendo que hay tres ventajas de este nuevo nacimiento. Vida eterna. Muy importante, vida eterna. Puedes confiar en que no importa lo que pase, no importa, no tengo miedo si la gripe me lleva, me mata, porque tengo vida eterna y sé dónde voy a estar. Este mundo es un ensayo y un mundo de pruebas. Confiando en Cristo, tengo vida eterna y no me importa la pandemia ni nada de lo que me pueda pasar, porque Él me ha regalado
con el precio de su sangre que compró esta vida eterna y este nuevo nacimiento. Te vas a hacer sensible a las necesidades espirituales. Vas a poder ser un instrumento en manos de Dios para bendecir a otras personas que tal vez están como tú estás en este momento, sin esperanza, sin seguridad, con miedo, con temor, porque no estás en la familia de Dios y no has nacido de nuevo. Y al final te da una tercera ventaja, que es la guía en tu vida. Entonces, no desaproveches este momento. No desperdicies esta oportunidad que te da la vida, que te da Dios. Usa este tiempo donde tenemos más momentos en el hogar para meditar en tus temores, en tu vida, en tus fracasos, en todas las cosas que puedes borrar y quitar. Y enfócate en el regalo que Cristo te está dando. Ahí donde tú estás en tu casa, yo te invito a que cierres tus ojos y a que le digas que sí a Cristo. Inmediatamente tú creas en Cristo, confíes en su sacrificio, tú has nacido de nuevo. Si tienes un amigo cristiano, alguien de esta iglesia o de una de las iglesias hermanas o de cualquier iglesia cristiana, acércate y dile que tú quieres congregarte, que tú quieres seguir creciendo en la familia de Dios. Pero no dejes de tomar esta decisión. Vamos a orar. Buen Dios y amado Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana reconociendo tu grandeza, tu poder, tu gloria. A ti, Dios, te damos gracias por las cosas maravillosas que haces en nuestras vidas insignificantes. Padre, somos pecadores. Y a pesar de eso, enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Mi Dios, queremos orar por las personas que están viendo este mensaje y no te conocen. No conocen a Cristo. Padre, toca esos corazones. Estamos convencidos que tu poder cambia las vidas y donde no hay esperanza, pone esperanza. Mi Dios, oramos por estas personas que están sin consuelo, que han perdido familiares, que han perdido seres queridos, que están quebrantados. Y le decimos que en ti pueden tener una vida nueva. Padre, oramos también por los hermanos que se han alejado. Y le hemos recordado en este mensaje las ventajas que tenemos por ser tus hijos. Ayúdanos, Dios, a desarrollar y seguir creciendo para poder ser instrumentos en tus manos. Dios, oramos por esta iglesia, por los líderes, que tú sigas bendiciendo a Marino y a Alejandro y a cada una de las personas que tienen un ministerio y se congregan en este lugar. Mi Dios, bendice esta iglesia y bendice a todos los que están viendo. En el dulce, grande y glorioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.